Florinda Mesa. Solo su nombre ya despierta algo en la memoria de millones de personas que crecieron viéndola en la pantalla. Una mujer que supo hacer reír, que supo hacer llorar, y que durante décadas fue mucho más que una actriz. Fue un personaje. Fue una presencia. Fue para muchos parte de la familia. Pero hay algo que pocas veces se cuenta. Algo que quedó detrás de las cámaras, en los pasillos de un foro que ya no existe, en las conversaciones que nunca se grabaron, en las decisiones que se tomaron en silencio y que con el tiempo fueron dibujando una historia muy diferente a la que todos conocían. Esta no es una historia de villanos ni de héroes. Es la historia de una mujer real, con todo lo que eso implica, con sus contradicciones, con sus victorias, con sus heridas, y con los rumores que, hasta hoy, siguen rondando sin que nadie pueda confirmarlos del todo ni descartarlos por completo. Porque hay cosas que el tiempo no borra, solo las transforma. Y la historia de Florinda Mesa es quizás una de las más complejas que ha dado el mundo del espectáculo en lengua española. Así que siéntate, porque esto va a tomar un momento, y vale la pena escucharlo despacio. Florinda Mesa García nació el 8 de febrero de 1949 en Juchipila, Zacatecas, México. Un pueblo pequeño, de esos donde todo el mundo se conoce y donde los sueños grandes parecen demasiado grandes para el espacio que hay. Creció en una familia humilde, en un entorno donde la televisión era todavía una promesa lejana y donde el entretenimiento tenía otro ritmo, otra textura. Desde pequeña, cuentan quienes la conocieron en aquellos años, había en ella algo difícil de nombrar, una energía, una necesidad de expresarse que no encontraba del todo su lugar en la vida cotidiana del pueblo. Se dice que desde niña tenía una presencia especial, de esas que hacen que la gente voltee a verla sin saber bien por qué. Llegó a la Ciudad de México siendo muy joven, como tantos otros que llegaron con poco más que una maleta y una convicción. El mundo del espectáculo no era amable con los recién llegados. No lo es ahora y mucho menos lo era entonces. Había que ganarse cada centímetro, cada oportunidad, cada mirada del director correcto. Y ella lo hizo, poco a poco, con la paciencia y la determinación de quien sabe que no tiene otra opción que seguir adelante. Sus primeros pasos en la actuación fueron modestos. Apariciones pequeñas, papeles secundarios, ese tipo de trabajo invisible que nadie recuerda pero que construye el músculo de un actor. Ella los tomó todos, los vivió todos, y fue aprendiendo el oficio de la manera más honesta posible, desde abajo. Pero fue a finales de los años 60, cuando su vida cambió de dirección de una manera que ella probablemente no podía imaginar del todo en ese momento. Roberto Gómez Bolaños ya era una figura conocida en el mundo, del entretenimiento mexicano cuando sus caminos se cruzaron. Escritor, comediante, actor, guionista, un hombre de una creatividad desbordante que tenía una visión muy clara de lo que quería construir y que estaba, en ese momento, construyendo algo que cambiaría la historia de la televisión en español, El Chavo del Ocho, el programa que no necesita presentación. Florinda entró a ese universo, primero de manera modesta, pero pronto encontró en él un espacio que parecía hecho a su medida. La señora Florinda, la madre de Kiko, ese personaje que combinaba la soberbia con la vulnerabilidad,
la ridiculez con una humanidad inesperada, se convirtió en uno de los pilares del programa. Y aquí es donde empieza la historia que pocos cuentan. Porque trabajar en ese foro no era solo trabajar, era vivir. Era convivir día tras día, año tras año, con las mismas personas, en el mismo espacio, bajo la misma presión. Y en esas condiciones, las relaciones humanas se vuelven inevitablemente complicadas. Se dice que desde muy temprano hubo tensiones, que el ambiente detrás de cámaras no siempre reflejaba la camaradería que se veía en pantalla, que había jerarquías no escritas, dinámicas de poder que todos conocían pero nadie mencionaba abiertamente, que el foro del Chavo era, como cualquier lugar de trabajo intenso y prolongado, un espacio donde los afectos y los roces convivían con una proximidad incómoda. Nadie puede afirmar con certeza qué pasó en cada momento, pero hay testimonios, hay declaraciones que se han dado a lo largo de los años, hay silencios que dicen tanto como las palabras, y todo eso apunta a que la historia detrás de esas paredes de cartón pintado era mucho más rica, mucho más humana y mucho más dolorosa de lo que cualquier episodio podía mostrar. Y Florinda estaba en el centro de todo eso. No como víctima, no como villana, como una persona que fue tomando decisiones, algunas acertadas y otras quizás no tanto, en un entorno que no siempre fue justo con ella. Pero antes de seguir con esa parte de la historia, hay que detenerse un momento en algo que define todo lo demás: la relación entre Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños. Porque esa relación no fue solo una historia de amor, fue una historia de poder, de dependencia mutua, de construcción compartida y también, según se dice, de tensiones que muy pocos pudieron ver desde afuera. Se dice que la atracción entre ellos comenzó mucho antes de que cualquiera de los dos lo admitiera públicamente, que durante años convivieron con esa tensión que todos notaban pero nadie nombraba, que había entre ellos una complicidad que iba más allá de lo profesional y que al mismo tiempo era difícil de separar de lo profesional porque sus vidas estaban tan entrelazadas que resultaba casi imposible saber dónde terminaba uno, empezaba el otro. Roberto estaba casado, tenía una familia, y eso en la sociedad mexicana de aquella época no era un detalle menor, era un muro que, según los rumores que circularon durante años, se fue agrietando lentamente. Hay quienes dicen que Graciela Fernández, la esposa de Roberto, sabía lo que estaba pasando mucho antes de que se hiciera oficial. Que vivió durante años con esa sospecha instalada en la casa como un mueble incómodo que nadie quería mover. Que eligió el silencio porque en aquel mundo, en aquel tiempo, el silencio era con frecuencia la única opción disponible para una mujer en su posición. Eso nunca se confirmó, nunca se negó del todo. Lo que sí se sabe es que Roberto y Graciela terminaron su matrimonio, y que tiempo después, Florinda y Roberto formalizaron su relación, primero de manera discreta, luego con una visibilidad que fue creciendo con los años. Y aquí entra el segundo gancho de esta historia. Porque cuando Florinda se convirtió en la compañera oficial de Roberto Gómez Bolaños, algo cambió en la dinámica del foro.
Algo que muchos sintieron pero que pocos se atrevieron a decir en voz alta mientras las cámaras seguían rodando. Se dice que el poder de Florinda dentro del programa creció de una manera que no todos vivieron con comodidad, que hubo decisiones creativas, decisiones sobre personajes, sobre guiones, sobre la dirección del programa, en las que su influencia comenzó a sentirse de maneras que no siempre fueron bien recibidas por el resto del elenco. Carlos Villagrán, el actor que dio vida a Kiko, es quizás el que más abiertamente ha hablado de esto a lo largo de los años. Sus declaraciones han sido polémicas, contradictorias en algunos momentos, cargadas de emoción y de un rencor que parece no haberse disuelto del todo con el tiempo. Y aunque no se puede tomar ninguna de sus palabras como verdad absoluta, tampoco se puede ignorarlas por completo. Villagrán ha dicho, en diferentes momentos y en diferentes entrevistas, que hubo un ambiente que se fue volviendo insostenible, que las tensiones con Florinda eran reales y que en algún momento se convirtieron en algo más que simples roces de trabajo, que sintió que había una dinámica que lo dejaba en una posición complicada y que eso fue en parte lo que lo llevó a tomar la decisión de salir del programa. Florinda, por su parte, ha tenido su propia versión. Ha hablado de malentendidos, de diferencias creativas, de la complejidad natural de trabajar durante tantos años con las mismas personas. Ha dicho que las cosas no fueron como las contaron, que hay una narrativa que se construyó sobre ella que no corresponde a quien ella realmente es. ¿Quién tiene razón? Probablemente ninguno de los dos de manera absoluta. Y probablemente los dos de manera parcial. Eso es lo que hace tan fascinante y tan difícil esta historia. No hay un relato único. Hay versiones, hay perspectivas, hay silencios, que cada uno llena con su propia interpretación. Y mientras tanto, el programa seguía. Las cámaras seguían rodando. Los niños de toda América Latina seguían riéndose sin saber nada de todo esto. El Chavo del Ocho duró hasta 1980 como producción regular y El Chapulín Colorado, el otro gran proyecto de Chespirito, tuvo una vida paralela que se extendió por años. Florinda estuvo en ambos. Fue parte de ese universo durante décadas, con todo lo que eso implica en términos de desgaste, de rutina, de convivencia forzada y de lealtades que se construyen y se rompen en el tiempo. Pero fue en los años posteriores al fin del programa cuando las grietas se hicieron más visibles, porque cuando El Chavo dejó de grabarse como serie regular, cuando ese universo, que había sido el centro de sus vidas durante tanto tiempo, comenzó a disolverse, cada uno de los actores tuvo que enfrentarse a una pregunta muy incómoda. ¿Quién era yo antes de ese personaje? ¿Y quién soy ahora que el personaje ya no existe de la misma manera? Para algunos fue más fácil que para otros encontrar una respuesta. Para Florinda, la respuesta estuvo ligada durante años a Roberto, a su trabajo juntos, a los proyectos que compartían, a esa vida que habían construido que era al mismo tiempo personal y profesional, de una manera que hacía casi imposible separar las dos cosas. Se dice que esa dependencia mutua, aunque estaba llena de amor genuino, también tenía un peso, que había momentos en que era difícil saber si estaban juntos como pareja o como socios creativos, o simplemente porque el mundo que habían construido solo tenía sentido si estaban juntos.
Eso no es un juicio, es una observación. Una de esas realidades humanas que no tiene respuesta fácil. Y aquí es donde hay que detenerse para hablar de algo que casi nunca se menciona cuando se habla de Florinda Mesa, su talento. Porque en medio de todas las controversias, de todos los rumores, de todas las versiones encontradas, hay algo que no se puede discutir. Florinda Mesa era una actriz genuinamente capaz. No solo un personaje. No solo la señora Florinda o la señorita Jiménez. Era una mujer con un rango dramático real, con una capacidad para el humor físico que pocos actores tienen, con una presencia escénica que llenaba la pantalla de una manera que no se puede fingir ni aprender del todo en un salón de clases. Y eso, con frecuencia, quedó eclipsado por todo lo demás. Por la historia de amor con Roberto, por las polémicas con los otros actores, por el papel que jugó en las dinámicas del programa, por los rumores que la pusieron en un lugar que no siempre fue justo. Hay una pregunta que vale la pena hacerse. ¿Qué hubiera sido la carrera de Florinda Mesa si el Chavo no hubiera existido? O si hubiera existido, pero ella hubiera sido simplemente una actriz más del elenco, sin la relación personal que la conectaba con el creador del programa. Es imposible saberlo. Pero la pregunta dice algo sobre las condiciones en las que su carrera se desarrolló, sobre las maneras en que el talento y el contexto se mezclan de formas que a veces potencian y a veces limitan. Y ahora llegamos al tercer gancho de esta historia, porque hay un capítulo que muy pocos conocen en profundidad. Un capítulo que habla de lo que pasó dentro del foro con varios actores del elenco que en algún momento sintieron que las cosas habían cambiado de una manera que no podían ignorar, no solo Villagrán, también María Antonieta de las Nieves, la actriz que dio vida a la Chilindrina, tiene su propia versión de lo que vivió. Sus declaraciones a lo largo de los años han sido más cuidadosas, más matizadas, pero igualmente reveladoras para quien sabe leer entre líneas. De las Nieves ha hablado de un ambiente que se fue transformando, de una etapa en que la dinámica del grupo era una cosa y de cómo esa dinámica fue cambiando con el tiempo. Ha elegido, con frecuencia, no nombrar directamente a personas o situaciones, pero ha dejado suficientes pistas para que quien quiera entender pueda hacerse una imagen. Y luego está el caso de Ramón Valdés, el actor que interpretó a Don Ramón. Un hombre que, según quienes lo conocieron, era de una bondad y de una humildad poco comunes en ese mundo, que vivió sus últimos años de una manera muy diferente a la que su legado merecía, que murió en 1988, relativamente joven, en condiciones que para muchos no correspondían a la figura que había construido. Se dice que en sus últimos años hubo distancias, que la relación con algunos de sus compañeros ya no era lo que había sido, que había heridas que no llegaron a sanar antes de que el tiempo se acabara. Nadie puede afirmar con certeza qué pasó en esas relaciones en sus últimos capítulos, pero la imagen de un hombre que construyó uno de los personajes más queridos de la televisión latinoamericana y que se fue de este mundo de manera tan discreta, tan silenciosa, contrasta de una manera que duele con el tamaño de lo que dejó. Y Florinda estuvo cerca de todo eso. Fue testigo de todo eso. Vivió todo eso desde adentro.
desde ese lugar privilegiado y a veces agobiante de quien está en el centro de todo. Los años 90 fueron para Florinda un tiempo de transición. El Chavo y el Chapulín seguían existiendo en las reposiciones, en la memoria colectiva, en ese espacio atemporal que la televisión les había dado. Pero el mundo había cambiado. Los programas nuevos tenían otro ritmo, otra estética. Y el lugar que ella y Roberto ocupaban en la industria era diferente al que habían tenido en su momento de mayor esplendor. Siguieron trabajando, siguieron apareciendo. Pero había algo diferente en el aire, algo que quienes seguían sus carreras de cerca podían percibir aunque fuera difícil de articular. Se habló de proyectos que no llegaron a concretarse, de oportunidades que se presentaron y que por distintas razones no se tomaron, de una industria que los seguía respetando pero que también los estaba, de manera silenciosa y sin mala intención dejando atrás. Eso es algo que le pasa a casi todos los que alguna vez estuvieron en la cima. El mundo sigue. Las audiencias cambian. Lo que era nuevo se vuelve nostálgico. Y la nostalgia, aunque es una forma de amor, también es una forma de distancia. Y aquí entra el cuarto gancho de esta historia, porque hay algo que se habla poco y que sin embargo está en el centro de la historia más reciente de Florinda Mesa. Algo que tiene que ver con la manera en que ella eligió vivir la última etapa de su vida junto a Roberto Gómez Bolaños y con lo que vino después. Roberto fue envejeciendo, como envejecen todos, pero para alguien que había sido tan activo, tan creativo, tan presente en el mundo público, el proceso de envejecimiento tuvo una dimensión adicional que iba más allá de lo físico. Hubo problemas de salud. Hubo momentos de vulnerabilidad que se filtraron a la prensa de maneras que no siempre fueron manejadas con delicadeza. Hubo una imagen de un hombre que había sido enorme y que ahora necesitaba cuidados, que necesitaba apoyo, que necesitaba que alguien estuviera ahí. Y Florinda estuvo ahí. Eso es algo que nadie que sea justo puede quitarle. Estuvo ahí de una manera total, de una manera que implicó poner muchas otras cosas en pausa. Su propia vida pública, sus propios proyectos, su propia presencia en el mundo. Pero esa entrega total también generó algo que no es fácil de nombrar sin caer en simplificaciones. Generó una dinámica de control que desde afuera fue difícil de interpretar. Una protección que para algunos observadores se veía como algo más que protección. Se dice que hubo personas cercanas a Roberto que en esos últimos años sintieron que el acceso a él era complicado, que había una especie de filtro, una mediación que no siempre resultó cómoda para quienes querían simplemente estar cerca del hombre que habían querido durante tanto tiempo. Hay quienes dicen que eso era comprensible, que alguien en el estado de salud de Roberto necesitaba ese tipo de cuidado, ese tipo de gestión de su entorno, que Florinda estaba haciendo lo que cualquier persona que cuida a alguien vulnerable tiene que hacer. Hay quienes dicen que fue más allá de eso, que hubo distancias que se crearon y que no debieron crearse, que hubo despedidas que no ocurrieron cuando debieron ocurrir, que hubo cosas que se cerraron antes de que alguien tuviera la oportunidad de cerrarlas bien. Ninguna de esas versiones es completamente verificable. Todas tienen algo de verdad posible. Y todas juntas dibujan una imagen de una situación que fue, como la mayoría de las situaciones humanas reales,
mucho más complicada de lo que cualquier titular podría capturar. Roberto Gómez Bolaños murió el 28 de noviembre de 2014. Murió en Cancún, en una clínica. Con Florinda a su lado, tenía 85 años. Su muerte fue un evento global en el sentido más literal. Las reacciones llegaron de todos los países de América Latina, de España, de comunidades hispanohablantes en todo el mundo. Era la muerte de un hombre que había formado parte de la infancia de generaciones enteras, que había creado personajes que vivían en la memoria de millones de personas como si fueran recuerdos propios. Y Florinda quedó sola, o más exactamente, quedó en ese lugar extraño y doloroso que es la vida, después de alguien que lo era todo al mismo tiempo. El compañero de vida, el socio creativo, la razón por la que cada mañana tenía una dirección clara. Los meses que siguieron fueron difíciles. Eso es lo que se percibe desde afuera, con la distancia necesaria y el respeto que merece cualquier duelo. Pero también fueron meses en que otras cosas comenzaron a ocurrir, cosas que tienen que ver con el legado, con el dinero, con los derechos, con esas realidades frías y concretas que aparecen siempre después de una muerte y que no respetan el dolor de nadie. Y aquí es donde la historia se vuelve más oscura, no dramáticamente oscura, no de una manera obvia o escandalosa, sino de esa manera silenciosa y cotidiana en que las cosas se complican cuando hay mucho en juego y muchas personas con intereses diferentes. Los hijos de Roberto, los hijos que había tenido con Graciela Fernández en su matrimonio anterior, tenían su propia relación con el legado de su padre, sus propias memorias, sus propios vínculos con todo lo que él había construido. Y esa relación con el legado no siempre estuvo libre de tensiones en relación con Florinda. Se dice que hubo disputas, que hubo desacuerdos sobre cómo administrar el legado, sobre qué decisiones tomar con los personajes, con los derechos, con la memoria pública de Roberto, que las relaciones entre Florinda y los hijos de su compañero, que nunca habían sido del todo sencillas, se volvieron todavía más complicadas en ese contexto. Hay quienes dicen que Florinda fue leal al legado de Roberto, por encima de cualquier otra consideración, que sus decisiones, aunque no siempre populares, venían de un lugar de genuino respeto por lo que él había construido y por lo que hubiera querido. Hay quienes dicen que el control del legado se convirtió en algo que fue más allá de la lealtad, que hubo decisiones que generaron daño y que pudieron haberse tomado de otra manera. Lo que sí es visible desde afuera es que el tiempo después de la muerte de Roberto fue para Florinda un tiempo de redefinición, de buscar un lugar en el mundo que ya no tenía las mismas coordenadas de siempre, de encontrar quién era ella, cuando la parte más grande de su vida pública ya no estaba. Y aquí llegamos al quinto gancho de esta historia, porque hay algo que Florinda Meza hizo en los años después de la muerte de Roberto que dividió opiniones de una manera que todavía resuena. Algo que para unos fue un acto de amor y de preservación y para otros fue algo que generó distancias que no debieron crearse. Florinda se convirtió en la guardiana del legado de Chespirito, una guardiana activa, presente, que tomó posiciones públicas sobre cómo se usaban los personajes, sobre qué proyectos se permitían y cuáles no, sobre cómo debía recordarse al hombre y a su obra. Eso en sí mismo no es cuestionable.
Es natural que alguien que compartió décadas de vida con una persona quiera proteger su memoria, pero la manera en que esa protección se ejerció generó conversaciones incómodas en algunos momentos. Hay actores que han dicho que intentaron rendir homenaje a los personajes, que quisieron hacer algo para celebrar el legado y que encontraron un muro, que la negociación fue difícil o imposible, que sintieron que la figura de Florinda, más que facilitar la continuidad del legado, la estaba cerrando. Hay otros que dicen que eso es una distorsión, que Florinda protegió lo que Roberto quería que fuera protegido, que sin esa protección el legado habría sido diluido, comercializado de maneras que no hubieran honrado lo que el Chavo y el Chapulín representaron. Y luego está el caso de Carlos Villagrán, que merece un momento aparte. Villagrán construyó después del Chavo una carrera propia que giró en torno al personaje de Kiko. Siguió haciendo apariciones, siguió usando el look, siguió siendo reconocido por ese personaje en todo el mundo hispanohablante. Y esa decisión lo puso en una posición complicada en relación con los derechos sobre el personaje, en relación con el legado oficial de Chespirito y en relación con Florinda. Las declaraciones de Villagrán sobre Florinda a lo largo de los años han sido de una franqueza que en algunos momentos bordea lo hiriente. Ha dicho cosas que ella ha refutado. Ha contado versiones de episodios que ella ha negado. Ha construido una narrativa sobre el ambiente detrás del Chavo que la pone a ella en un lugar muy específico y no especialmente amable. ¿Es esa narrativa verdadera? ¿Es una distorsión? ¿Es la versión de un hombre que procesó su salida del programa de una manera que necesitaba un villano para tener sentido? Probablemente hay algo de todo eso. Probablemente la verdad, como siempre, está en algún lugar entre las versiones. Lo que sí es cierto es que esa fricción pública entre Villagrán y Florinda fue, durante años, una de las maneras en que el mundo exterior tuvo acceso a algo de lo que había pasado detrás de cámaras. Y eso moldeó la percepción de mucha gente sobre ella. Hay algo que se suele olvidar en todo esto, y es que Florinda Mesa pasó décadas siendo juzgada por ser la mujer que estaba al lado de Roberto Gómez Bolaños, por las formas en que esa posición la hacía poderosa y por las maneras en que ese poder fue percibido desde afuera. Eso es algo que le ha pasado a muchas mujeres en muchos contextos. Ser la compañera de alguien muy grande implica un escrutinio particular, una exigencia de transparencia que no siempre se aplica de la misma manera a los hombres en posiciones equivalentes. No es un argumento para exonerar ninguna decisión que haya podido ser dañina. Es simplemente una nota al margen que ayuda a ver el cuadro completo. Porque el cuadro completo de Florinda Meza no es el de una mala persona, ni el de una santa. Es el de una mujer que tomó decisiones en condiciones específicas, que vivió una vida que tenía una complejidad enorme y que cargó con el peso de todo eso de maneras que no siempre fueron elegantes, pero que fueron humanas. La Florinda de los últimos años es una figura pública diferente a la de las décadas anteriores, más reflexiva en algunas entrevistas, más defensiva en otras, cargando con el peso de un legado que es al mismo tiempo un privilegio y una responsabilidad enorme. Ha hablado de Roberto con una ternura que resulta genuina.
Ha contado historias de su vida juntos que pintan una imagen de una relación que tenía momentos de una belleza real. Ha sido también, en algunos momentos, una presencia que genera incomodidad en quienes creen que hay versiones de la historia que no están siendo contadas del todo. Y esa tensión, esa coexistencia de ternura y opacidad, de amor verdadero y de preguntas que no tienen respuesta fácil, es quizás lo más honesto que se puede decir sobre la historia de Florinda Mesa. Es una historia que no tiene un villano claro, ni un héroe. Tiene personas reales, que vivieron situaciones reales y que las manejaron de la manera en que pudieron. Hay momentos en esa historia que generan simpatía. La mujer joven que llegó sin nada a una ciudad enorme y construyó algo con sus propias manos. La actriz que durante décadas entregó su mejor trabajo a un personaje que la definió y que también en cierta medida la limitó. La compañera que estuvo ahí en los momentos más difíciles, que cuidó a alguien que amaba cuando ese alguien necesitaba ser cuidado. Y hay momentos que generan preguntas. Las distancias que se crearon. Los actores que sintieron que las puertas se cerraban. Los hijos de Roberto que vivieron la última etapa de la vida de su padre desde afuera de una manera que claramente dejó cicatrices. Los rumores que nunca pudieron confirmarse del todo, pero que tampoco desaparecieron. Y en algún lugar entre todo eso está la verdad. Esa verdad complicada y humana que no cabe en un titular, que no se puede resumir en una frase, que requiere este tipo de recorrido largo y cuidadoso para empezar a ver su forma. Florinda Mesa tiene hoy más de 70 años. Ha vivido más vidas de las que la mayoría de las personas viven en una sola. Ha amado de maneras que marcaron su existencia de forma permanente. Ha perdido de maneras que también la marcaron. Y sigue siendo una figura que genera conversación, que genera opiniones encendidas en ambas direcciones, que sigue ocupando un espacio en la memoria colectiva de una manera que pocas personas alcanzan. Eso, independientemente de cualquier juicio sobre sus decisiones o sobre los rumores que rodean su historia, es una forma de legado. Imperfecto, complicado, humano, pero legado al fin. Porque al final, la pregunta que queda flotando en el aire cuando uno repasa esta historia no es si Florinda fue buena o mala, si tuvo razón o no en tal o cual decisión. La pregunta que queda es otra. Es la pregunta que toda historia humana de esta densidad deja cuando se termina de escuchar. ¿Qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes? Si los efectos no hubieran estado tan mezclados con el poder? Si el foro hubiera tenido más espacio para la honestidad y menos para la supervivencia silenciosa? ¿Qué hubiera sido de todos ellos, de ese grupo de personas extraordinarias que crearon algo único e irrepetible, si las condiciones hubieran permitido que todo eso terminara de otra manera? No lo sabemos. Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que el Chavo del Ocho, con todas sus luces y todas sus sombras, con toda la magia que ocurrió en ese foro y con todo lo que ocurrió detrás de ese foro, cambió la manera en que millones de personas vieron el mundo cuando eran niños. Y Florinda Mesa estuvo ahí, en el centro de todo eso, con su talento, con sus decisiones, con sus contradicciones. Eso es
más de lo que la mayoría puede decir sobre su paso por este mundo. Y quizás, al final, eso es lo que importa.